Hay cosas que la iglesia nunca quiso que vieras. Rituales grabados, voces imposibles, y cuerpos que se doblan en formas inhumanas. Hoy, te mostraré los exorcismos más aterradores de todos los tiempos. Prepárate, porque iremos del menos perturbador, al que nunca debió hacerse público. Así que ajusta el volumen, apaga la luz, y acompáñame a descubrir lo que ocurre cuando la oscuridad decide quedarse. Sudáfrica, año 1906. En la misión católica de St. Michael, una joven llamada Clara Germana Cele comenzó a comportarse de forma inquietante. Clara Germana Cele era una joven africana de 16 años, estudiante en una escuela misionera católica. Había sido bautizada y educada por monjas, descrita como tranquila, obediente y profundamente religiosa. Pero algo cambió. Una mañana, según los registros de la congregación, Clara se acercó a su confesor con los ojos vacíos y la voz temblorosa. «Padre, he hecho un pacto con el diablo». El sacerdote pensó que era una broma, o una simple crisis espiritual. Pero los días siguientes demostraron que no lo era. Clara comenzó a hablar en idiomas que jamás había escuchado. Alemán, polaco, francés, incluso imitaba la voz de las monjas que estaban lejos del convento. Su fuerza se volvió inhumana. 5 hombres apenas podían sujetarla. Mostraba una repulsión extrema hacia los objetos religiosos, al agua bendita, a los crucifijos, incluso al nombre de Dios. Pero lo más perturbador, era que sabía cosas que no debía saber. Revelaba secretos personales de las hermanas, pecados confesados en voz baja, cosas imposibles de conocer. En un momento de crisis, los testigos aseguraron haberla visto levitar más de 1 metro sobre el suelo. Su rostro se deformaba, su voz cambiaba a tonos imposibles, guturales. Y de su boca salían frases en lenguas muertas. Ante el miedo creciente, la iglesia local contactó a 2 sacerdotes del Espíritu Santo, el padre Erasmus Horner y el padre Mansueti. Ellos serían los encargados de realizar el exorcismo. Durante 2 días enteros, los sacerdotes oraron sin descanso. Clara gritaba, se retorcía, y lanzaba blasfemias que helaban la sangre. En algunos momentos, su voz cambiaba entre tonos masculinos y femeninos, como si más de una presencia hablara a través de ella. «Ella es mía», gritó una voz profunda, «no la dejaré». El aire se volvió pesado. Las velas se apagaban solas. Y entonces, durante la última oración, los testigos afirmaron haber visto una sombra oscura salir del cuerpo de Clara y desaparecer entre las paredes de la iglesia. Clara cayó al suelo, inconsciente. Cuando despertó, no recordaba nada. Los sacerdotes, exhaustos, confirmaron que la presencia había sido expulsada. En los registros de la congregación, el caso fue archivado bajo la nota, posesión auténtica. Liberación exitosa. Pero lo que más aterró a quienes la conocieron, fue lo que Clara dijo días después, mientras rezaba sola. Él prometió volver. El caso de Clara Germana Cele sigue siendo uno de los exorcismos más antiguos y perturbadores documentados por la Iglesia en África. Estados Unidos, año 1949. A veces, las historias más aterradoras no nacen del cine, sino de los expedientes ocultos del Vaticano. Este es el caso de Robbie Mannheim, el niño que inspiró una de las películas más perturbadoras de todos los tiempos, El Exorcista. Pero lo que el cine no mostró, fue que todo comenzó con un simple juego. A comienzos de 1949, en Maryland, Estados Unidos, un adolescente de 14 años, cuyo verdadero nombre se mantiene en secreto por respeto, perdió a la única persona con la que se sentía comprendido, su tía Harriet. Ella era espiritista, y había enseñado al joven a comunicarse con el más allá usando una ouija. Días después de su muerte, Rob intentó contactarla una vez más. Pero lo que respondió no fue ella. En su casa comenzaron a escucharse rasguños en las paredes, pasos durante la noche, objetos que se movían solos,
incluso una Biblia fue lanzada violentamente contra la pared sin que nadie la tocara. Al principio, su familia pensó que era una broma o una crisis por la pérdida, hasta que las marcas comenzaron a aparecer en el cuerpo del niño. Arañazos. Palabras que se formaban en su piel, como si algo invisible escribiera sobre él. Fue entonces cuando los padres acudieron al reverendo Luther Schulze, quien presenció en persona cómo una silla se deslizaba sola con Robbie sentado encima. Schulze quedó tan impactado, que contactó directamente a la Iglesia Católica. En ese momento, comenzó oficialmente uno de los exorcismos más documentados del siglo XX. Los sacerdotes William Bowdern y Walter Halloran fueron asignados al caso. Durante semanas, se registraron fenómenos imposibles, objetos volando por la habitación, la cama vibrando, y el niño hablando con una voz gutural que afirmaba ser legión. Cada noche, los ataques se volvían más violentos. Robbie escupía, maldecía, y reaccionaba con furia ante el agua bendita. Su fuerza física era tal, que se necesitaban varios hombres para contenerlo. El exorcismo se trasladó finalmente al hospital Alexian Brothers. Allí, durante una sesión final, el sacerdote Bowdern colocó un crucifijo sobre el pecho del niño y gritó: «Satanás, en el nombre de Cristo, abandona este cuerpo». En ese instante, Robbie cayó en calma. Según el informe, el niño abrió los ojos y dijo con voz serena: «Se ha ido». A la mañana siguiente, los fenómenos cesaron. No más ruidos, no más marcas. Robbie fue dado de alta, y la iglesia cerró el caso como posesión auténtica, liberación confirmada. Décadas después, los documentos y diarios del padre Bowdern fueron filtrados, revelando que más de 30 personas presenciaron los hechos. Ninguno de ellos volvió a hablar del tema públicamente. El joven Robbie cambió de nombre, creció, y vivió una vida normal. Pero según el sacerdote Halloran, cada vez que entraban en una iglesia, Robbie temblaba, y su mirada se perdía, como si aún escuchara aquella voz. El caso de Robbie Mannheim sigue siendo uno de los expedientes más estudiados por el Vaticano. Alemania, año 1975. Una joven llamada Anneliese Michel comenzó a vivir algo que la ciencia no pudo explicar. Desde los 16 años sufría convulsiones y fue diagnosticada con epilepsia, pero los tratamientos no sirvieron. Anneliese empezó a escuchar voces, decía que demonios hablaban dentro de su cabeza, y cada vez que veía un crucifijo o escuchaba una oración, gritaba con dolor. Su cuerpo se debilitaba, y las palabras que salían de su boca no eran suyas, hablaba en latín y arameo, lenguas que jamás había estudiado. En 1975, dos sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, recibieron autorización del Vaticano para realizar un exorcismo oficial. Durante casi un año, llevaron a cabo 67 sesiones, muchas de ellas grabadas. En esas cintas, Anneliese afirmaba estar poseída por 6 entidades: Lucifer, Caín, Judas, Nerón, Hitler y Fleischmann. Su voz era profunda, masculina, inhumana. Pero su cuerpo no resistió. El 1 de julio de 1976, Anneliese murió de desnutrición y agotamiento, pesando apenas 30 kilos. Su último susurro fue: «Reza por mí, mamá». El caso conmocionó al mundo. Los sacerdotes y sus padres fueron juzgados, y la iglesia cambió sus reglas sobre los exorcismos. Hoy, las grabaciones siguen existiendo, y quienes las han escuchado aseguran que esa voz no podía ser humana. Si quieres conocer el caso completo te lo dejo aquí arriba, ya que este caso tiene muchos detalles y es bastante interesante. Inglaterra, 1974. En el pequeño pueblo de Ossett, vivía Michael Taylor, un hombre tranquilo, esposo, padre de 5 hijos, conocido por su sonrisa amable y su profunda fe religiosa. Pero algo cambió. En cuestión de semanas,
Michael comenzó a mostrar comportamientos extraños. Pasaba noches enteras sin dormir, tenía ataques de ira sin motivo, y aseguraba ver rostros demoníacos en las personas que lo rodeaban. En su grupo religioso, dirigido por una mujer llamada Mary Robinson, Michael empezó a mostrar una obsesiva devoción hacia ella. Su esposa, Christine, notó que algo andaba mal. Y durante una sesión de oración, Michael estalló repentinamente en insultos y violencia. Aseguraba que una presencia oscura lo dominaba. La iglesia anglicana decidió intervenir. La noche del 5 de octubre de 1974, se llevó a cabo un exorcismo en la parroquia de St. Thomas. Participaron varios sacerdotes, quienes afirmaron que Michael estaba poseído por más de 40 demonios. Durante 8 horas, el ritual estuvo lleno de gritos, oraciones y visiones aterradoras. Según los informes, Taylor rugía como un animal, hablaba en lenguas desconocidas y vomitaba lo que los testigos describieron como moco blanco y fétido. Los sacerdotes aseguraron haber expulsado demonios de blasfemia, lujuria, ira, violencia y orgullo, pero advirtieron que 1 o 2 espíritus aún permanecían dentro de él. Exhaustos, suspendieron el ritual al amanecer. Michael fue enviado a casa para descansar. Pero esa noche, ocurrió lo impensable. Michael atacó brutalmente a su esposa, Christine. La policía lo encontró horas después cubierto de sangre, desnudo, y murmurando frases religiosas incoherentes. La escena era indescriptible. Christine había sido mutilada hasta quedar irreconocible. Cuando los agentes lo detuvieron, Michael gritaba que el demonio había vencido. En el juicio, Michael dijo no recordar nada. Los psiquiatras declararon que había sufrido una disociación inducida por histeria religiosa. Fue encontrado inocente por demencia temporal y enviado a tratamiento psiquiátrico. Los sacerdotes involucrados nunca volvieron a practicar un exorcismo. Y hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué ocurrió esa noche, si fue un colapso mental o una verdadera posesión. El caso de Michael Taylor permanece como uno de los más aterradores de la historia moderna. Porque si el mal realmente habitó dentro de él, quizás nunca se fue. Estados Unidos, año 2011. A veces, el horror no vive en viejos monasterios, sino en casas comunes, en vecindarios donde nadie imagina que el infierno podría abrir una puerta. Este es el caso de LaToya Mons, una madre soltera de 3 hijos que vivía en Gary, Indiana, Estados Unidos. En noviembre de 2011, la familia se mudó a una casa sencilla en Carolina Street. Pero desde el primer día, algo se sentía mal. Se escuchaban pasos en el sótano, sombras moviéndose por las paredes, y ruidos de arrastre en el techo, aunque nadie estaba arriba. Una noche, LaToya encontró a su hija levitando sobre la cama, inconsciente, mientras los crucifijos se caían solos de la pared. Con el paso de los días, los fenómenos se intensificaron. Los niños decían ver figuras oscuras. Hablaban con una voz que no era la suya. Y uno de ellos, según testigos, caminó hacia atrás por la pared, hasta quedar de pie en el techo. El caso llamó la atención de la policía local y los servicios sociales, quienes visitaron la casa y confirmaron haber presenciado sucesos inexplicables. Uno de los oficiales escribió en su informe que vio huellas húmedas aparecer solas en el piso, mientras una voz infantil reía en la oscuridad. La familia fue llevada al hospital, donde médicos y trabajadores sociales también afirmaron que los niños mostraban una fuerza fuera de lo normal y hablaban con voces no humanas. Ante la gravedad del caso, la Iglesia Católica de Indiana intervino. El padre Michael Maginot realizó un exorcismo autorizado por el Vaticano, algo casi inédito en tiempos modernos. Durante el ritual, los objetos religiosos temblaban, el ambiente se volvía helado, y el sacerdote aseguró que una entidad demoníaca habitaba en toda la casa. Después del exorcismo, LaToya y sus hijos abandonaron la vivienda, y los fenómenos cesaron. La casa, sin embargo, fue investigada durante años, y más tarde comprada por el investigador Zach Bagans,
quien documentó sucesos paranormales en su película The Moon House. El caso de la Toya Amon sigue siendo uno de los pocos archivos reconocidos oficialmente por la policía y por la Iglesia. Un recordatorio de que, incluso en pleno siglo XXI, el mal todavía sabe dónde tocar. Francia 1634. En el siglo XVII, en el pequeño pueblo de Loudun, al oeste de Francia, se levantaba un convento de monjas ursulinas. Un lugar que pronto sería recordado como uno de los escenarios más oscuros del fanatismo religioso. Todo comenzó cuando la Madre Superiora, Jeanne de Sanges, aseguró haber visto la figura de un hombre en sus sueños, un sacerdote que la visitaba y la tentaba con visiones demoníacas. Ese hombre existía. Se llamaba Urbain Grandier, un sacerdote joven, culto, y odiado por sus superiores por cuestionar la autoridad de la Iglesia. Pronto, Jeanne afirmó que Grandier la había embrujado, y una a una, las monjas del convento comenzaron a mostrar los mismos síntomas. Convulsiones, voces guturales, lenguas antiguas, y una fuerza física imposible. Los exorcismos se realizaron públicamente, ante multitudes que se reunían para presenciar lo impensable. Las monjas blasfemaban en latín, se retorcían de dolor, y aseguraban ver demonios en cada rincón del convento. Los sacerdotes afirmaban que los cuerpos de las mujeres eran controlados por más de una docena de demonios diferentes. Lucifer, Leviatán, Belcebú, eran los nombres que decían durante los rituales. Pero pronto el caso se transformó en algo más oscuro, una lucha política y religiosa. El cardenal Richelieu, temiendo el poder que Grandier tenía en la región, aprovechó las acusaciones, y lo condenó por brujería. Urbain Grandier fue torturado, y finalmente ejecutado en la hoguera, mientras las monjas lo observaban gritando que su alma ardía con el demonio. Después de su muerte, los fenómenos comenzaron a cesar, lentamente. Pero el nombre de Loudun quedó marcado para siempre como símbolo de posesión colectiva, manipulación y fe llevada al extremo. Un lugar donde nadie sabe con certeza si las monjas estaban realmente poseídas, o si los verdaderos demonios usaban sotana y crucifijo. México, año 1999. En 1999, en un pequeño pueblo del norte de México, una mujer conocida como Rosa Salvaje comenzó a comportarse de manera extraña. Su verdadero nombre nunca fue revelado por la Iglesia, pero su historia se convirtió en una de las más temidas y censuradas del país. Todo comenzó con cambios repentinos de humor, una voz diferente, y una fuerza que ningún médico podía explicar. Los vecinos afirmaban escuchar gritos por las noches, objetos cayendo dentro de la casa, y el sonido de pasos cuando ella estaba sola. Los sacerdotes locales fueron llamados, pero ninguno quiso intervenir. Decían que lo que habitaba en Rosa no era una simple posesión. Finalmente, el Vaticano envió a un exorcista experimentado. El ritual comenzó a puerta cerrada, con testigos del clero, familiares y un camarógrafo autorizado por la Iglesia. Apenas el sacerdote pronunció la primera oración, la temperatura del lugar descendió abruptamente a 5 grados centígrados. Las luces parpadearon, y Rosa comenzó a reír con una voz grave, masculina, completamente ajena. Dijo cosas que solo el sacerdote podía saber. «Tú no me echaste de aquel cuerpo hace 30 años, yo te encontré otra vez». Los presentes juraron haber visto el crucifijo de acero retorcerse sin que nadie lo tocara. En un momento del exorcismo, Rosa se levantó lentamente del suelo, y sus ojos, según los testigos, se tornaron completamente negros. El sacerdote continuó rezando, hasta que un grito ensordecedor llenó la habitación. Y luego, silencio absoluto. Rosa cayó inconsciente. Cuando despertó, no recordaba nada. Días después, el Vaticano confiscó la grabación del exorcismo y prohibió hablar del caso públicamente. Ningún documento oficial fue liberado. Solo sobrevivieron los testimonios de quienes estuvieron allí, y un rumor que se niega a morir.
que el video aún existe, guardado en los archivos secretos de la iglesia, bajo el nombre en clave. Expediente Rosa Salvaje. Estos fueron los exorcismos más aterradores de todos los tiempos. ¿Crees que fueron posesiones reales? ¿O solo la desesperación humana buscando culpar a algo más? Déjamelo en los comentarios, porque en este canal, todas las teorías cuentan. Si esta historia te estremeció, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte a Archivo Oculto, donde cada semana abrimos un expediente que desafía la historia y al silencio. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, cada caso es un recordatorio de que el mal no siempre se oculta en la oscuridad. A veces se disfraza de voz inocente, de sonrisa tranquila o de fe quebrada.